Bueno, querida familia, les invito para que tengamos con reverencia la lectura de la santa palabra de nuestro Dios. Si observamos, se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 30, versículo 21. Leamos juntos. Y si te desvías a la derecha o a la izquierda, oirás una voz detrás de ti que te dirá: por aquí es el camino, vayan por aquí. Palabra del Señor. Para esta mañana tenemos de la palabra del Señor este título, querida Oasis. No sin antes saludarles en el nombre del Señor, invitarles a continuar en sintonía con nosotros, los que están observándonos desde nuestro canal Oasis o desde nuestra página en Facebook, y también usted que está desde su casa, que está con su familia, disfrutando la bendición de la familia. Pues hoy tenemos este título de parte del Señor, Sear Yasub. Sear Yasub es el nombre de uno de los hijos de Isaías, cuyo significado es: un remanente volverá. Y hemos determinado tener este título, que me parece oportuno para hoy, agosto 29, bajo el título La generación que se reinventa. Creo que para nadie es un secreto el hecho que ya estamos casi próximos a una apertura generalizada, donde estaremos haciendo uso de nuestra sabiduría, de nuestra capacidad de autocuidado, donde estaremos también diciéndole: Señor, guíanos al salir a la calle. Habrá más personas, habrán un sinnúmero de riesgos mayores, pero somos la generación de post la COVID-19. Eso significa que necesitamos reinventarnos, también desde lo espiritual. Y hablo a la generación que ya estamos marcados todos por ser sobrevivientes hasta el momento, gracias a Dios, a este flagelo que afecta el mundo, no sin dejar de lado que hay un flagelo mayor, que es el pecado, la maldad que aún en medio de esta situación continúa imperante. La generación que se reinventa. Qué poderoso es pensar que el Señor Jesucristo está con su iglesia y está con nosotros esta mañana para darnos la oportunidad de optar por ser la generación que se renueva, que se hace distinta. Y es por eso que por allí dos autores, que es Machado y Serrat, escribieron una poesía que es muy común, que es muy conocida en el argot público, y es: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y usted estará llenando lo que sigue de la poesía, pero ellos tenían razón cuando decían que nuestro caminar deja una estela. Se vive en una... El hecho es que cuando caminamos hay una ley. Es que cuando caminas, entonces haces camino para otros. De allí que se dice: se hace camino al andar, se dejan huellas. Y esas huellas son indelebles, permanecen, van de generación en generación. Por lo tanto, tenemos un texto que para mí yo creo que es un texto poderoso en el Señor, de esos textos que uno dice: este me toca. Jeremías 6:16. Allí usted, en la tranquilidad de su casa, en una actitud de adoración, busquemos al Señor desde este versículo. Dice: así dice el Señor: párense en los caminos y miren, y pregunten por los senderos antiguos cuál es el buen camino, y anden por él. Es una promesa: y hallarán descanso para sus almas. Pero al final del versículo aparece la humanidad del pueblo de Israel, de la nación judía específicamente. Y entonces dijeron:
no andaremos por él. Alto, mire y oiga. Este es de esos versículos que te tocan, tanto a niños, jóvenes como adultos, que no pueden dejarnos en igualdad de condición antes de confrontarnos con él. Y miren que me llama la atención el hecho que allí está en plural, párense en los caminos. El hecho de que anteponga que hay varios caminos indica que hay caminos buenos y también hay caminos no tan buenos. Y uno de los paradigmas de la educación actual es sé tú mismo. Hagamos constructivismo entre todos, establezcamos verdades, construyamos verdades y qué bueno que es. Pero hay una verdad frente a la cual yo tengo que elaborar los contenidos, vivenciar esa verdad. Y esa verdad desde la Biblia se presenta como un camino. Tanto que los discípulos, cuando ya establecieron la iglesia naciente, la iglesia neotestamentaria, se les decía, hábleme del camino. Luego se habló, hábleme del mensaje. Y el mensaje era la experiencia de las personas que ellos contaban a otros. Pero siempre se hablaba, y los de ese camino están por aquí. Entonces se relaciona la verdad con el camino. Miren que para hoy, aún para los niños no es suficiente el camino del Señor, porque desde pequeño ya los padres le estamos dando un tutor, y esos tutores es un tutor digital. Pequeño ya tiene su smartphone en mano, ya lo sabe, inclusive niño de esta época que no sepa conducir un celular a pocos meses de nacido, ese que nació enfermo, porque a esos niños que nacen ahora les decimos que es del siglo XXI, es una persona del siglo XXI. Pero, a ver, ¿qué hacen los adolescentes? No es suficiente la Biblia, aún en la familia, el adolescente, el joven, el adulto hoy, ¿qué hace? Bueno, sigo a alguien, o me convierto en youtuber, o paso mucho tiempo con estas herramientas digitales. A ver, los novios, cuando son confrontados por una verdad como esta, inamovible, ¿qué hace el joven que se enamora? Toma la Biblia como un parámetro para establecer un hogar con unos fundamentos sólidos, o, bueno, cuando somos novios, entonces estamos sin Dios. Dios no ve y tenemos licencia para todo. ¿No es así? A ver, cuando ya esa pareja se casa, ya establece su vínculo, un vínculo matrimonial, entonces, ¿qué se hace hoy? Se dice, bueno, si no funciona este matrimonio, es muy simple. Nos divorciamos y ya, problema solucionado. Ya cuando somos padres, ¿qué hacer frente a este texto que nos confronta? Bueno, como quizá no hemos desarrollado los sólidos principios que pautan la crianza de los niños en la Sagrada Escritura, lo que hacemos es simplemente repetir las pautas de crianza que nos dieron nuestros padres. Y entonces allí va la vida de generación en generación. Y están también las personas que ya están en la edad dorada, que ya no tienen niños a su cargo, quizá su pareja ya ha muerto, está solo. Entonces, ¿qué hacer frente a esta verdad? Se nota casi por una forma, solamente una visualización, y es que las personas que ya están en edad dorada tienden a ser más espirituales, se refugian más en Dios, gustan de leer la palabra en su gran mayoría, o al menos tienen una orientación hacia el procesar el pensamiento, interiorizar más sus acciones, ser más sosegados. Solo que el punto es que la generación de Jeremías, cuando Jeremías fue llamado al oficio profético, sus congéneres ya estaban cercanos a la deportación a Babilonia. Habían caído en un deterioro espiritual, un deterioro también social, un deterioro relacional pero tan agudo, que el Señor levantó a Jeremías, y en el capítulo 1 usted encuentra a Jeremías donde el Señor le dice, ve y diles, y lo que presage Jeremías son fatalidades, es desastre, es peor que el COVID, es peor que todas las enfermedades, va a venir del norte un pueblo, va a venir una nación por ustedes, no tendrán opción,
dejarán de ser mi pueblo, pero les abro una puerta de esperanza en este último momento. Y en este capítulo 6 se habla de los juicios de Jerusalén y de Judá. Y entonces el Señor dice, estos tus congéneres no me aman a mí. Y tanto que tampoco lo hacen quienes dirigen el pueblo, los sacerdotes, el rey. Para el rey, para los sacerdotes, el Dios del cielo no era suficiente, y ellos les trajeron otros dioses que estaban allí alrededor, los pueblos circunvecinos. No era suficiente Jehová Dios. Yo creo que esto ya nos va adentrando en una realidad. ¿Qué haces tú cuando tienes problemas en tu matrimonio? Cuando tienes una crisis que se agudiza cada día, cuando el problema es con un hijo adolescente, preadolescente, que ahora ya está aprendiendo a autodeterminar, a tomar sus propias decisiones, y ya no quiere que el papá esté allí, el asedio de papá y mamá. ¿Qué hacemos? ¿El Dios nuestro es suficiente? ¿La palabra de Él es suficiente? ¿O tenemos que ir? Que claro, hay que buscar ayuda, una ayuda profesional, hay que buscar un soporte, hay que buscar una tutoría, pero el punto es, confiamos en que el Dios todopoderoso, el Dios de la familia Oasis, el Dios de esa ciudad de Medellín, ¿es suficiente mi Dios? Pues para Israel no era suficiente Dios, el Dios del cielo, y entonces trajeron un sinnúmero de dioses, llenaron sus casas, llenaron el palacio y hasta el templo, porque el Dios de ellos, ya en su pensamiento académico, su pensamiento científico, ya como una nación sofisticada, estilizada, el Dios de sus padres era un Dios anticuado, los rollos, los escritos de sus padres eran rollos anticuados, la vida que vivieron sus padres era una vida anticuada, el estilo de vida creyente, cristiano, aún hoy para muchos es una vida anticuada, no cuadra con la modernidad. Pero el COVID nos ha traído algo, y es que nos ha hecho reflexionar. Y más que el COVID, esta mañana tenemos la palabra de vida que dice, párense en los caminos, papá y mamá. Yo quiero hablarles a ustedes en el nombre de Jesús, a mi iglesia, me hablo a mí mismo. Párense en el camino y pónganse en orden. Pregunte por los senderos antiguos cuál es el buen camino. Hay uno solo. ¿Y cuál es la invitación? Deténgase, analice y cambie. Y somos, por lo tanto, la generación que debe reinventarse. ¿Cómo vivir la fe? Estamos casi cercanos a poder regresar a nuestros templos, pero la iglesia todavía estará estudiando, estaremos haciendo un análisis pormenorizado, estaremos acondicionando, estaremos evaluando qué que sea más pertinente frente a la prudencia, a la cautela, porque estamos en el pico todavía en Medellín y en Antioquia. Pero la gran verdad es que somos una generación que debe reinventarse, que tiene que pensar diferente, que tiene que volver y salir al mundo mejor de lo que éramos antes. Y por eso este texto nos dice hay que regresarse a la senda antigua. Y entonces hay un compromiso que tenemos nosotros con esta última generación, que de seguro verá a Cristo Jesús viniendo en gloria y majestad. Tenemos, papás, un compromiso con nuestros hijos para llevarlos a Jesús, para llevarlos en la senda transgeneracional, y por sobre todo una senda que ellos ven ejemplificada en la forma de vida de papá y mamá. Entonces, ¿cómo vamos a salir del encierro ahora? ¿Cómo vamos a retornar poco a poco, paulatinamente, a la supuesta normalidad? ¿Es posible decir chao a la SARS-CoV-2? ¿Es posible? ¿Y a su enfermedad resultante, a la COVID-19? ¿Es posible? Pues está con nosotros. Mientras no haya una vacuna, estará con nosotros. Eso quiere decir que tendremos siempre el recuerdo durante bastante tiempo, además de estos 5 o 6 meses que hemos estado en casa, que somos vulnerables, que somos frágiles, que ha habido dolor, que estamos aún presa del sufrimiento, que estamos aún agobiados por la incertidumbre. Miren los gobiernos, se da un decreto y al otro día otro, y este sobrepasa al siguiente, y en el mundo entero hay una desazón. Aún hasta en la iglesia nosotros estamos, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo vamos a funcionar? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora?
cómo vamos a alcanzar la generación post-COVID. Entonces, permítanme decirles que los escritos de Jeremías apeló suficientemente al libro de Deuteronomios, apeló a los escritos antiguos, apeló a las leyes de Dios, que eran lo que hacía de Israel un pueblo poderoso, diferente a las naciones vecinas, cosas que habían dejado de lado. Y entonces les dice: vuelvan, regresen. Yo quiero invitarles a pensar esta mañana, en el nombre del Señor, usted que me escucha, de donde esté, que una verdad fundamental para llevar en nuestros corazones esta mañana a nuestro refugio de sábado, de tarde, al estar de rodillas delante del Señor, es cómo me voy a reinventar, cómo continuaré en un proceso de acercamiento, de retorno a mi Dios. Pero saben que una de las cosas que Isaías referenció y afirmó fue el hecho de que su pueblo se volvió indiferente y quiso ser independiente a los oráculos de Dios, a los rollos. Tanto que el Señor temprano en el libro se resaltó al decir: porque dos males ha hecho mi pueblo. Y yo creo que esos males también continúan vigentes en el pueblo adventista de hoy, en el mundo cristiano de hoy. Dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí. Eso es lo que el Señor indica: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Qué situación tan crítica la de Israel. Miren, el mismo hecho de que a uno se le ordene deténgase, en ese capítulo 6, versículo 16 de Jeremías: por tanto, deténgase. En dos cosas, dos males que fueron la causal, me dejaron a mí. Y uno no deja al Señor de una vez por todas, sino que es un camino largo, tortuoso y progresivo. Hoy tengo relación con Dios de calidad, mañana no. Es como hablar de la relación matrimonial. Al comienzo está la pasión, están las hormonas a mil, y ahí hay un acercamiento, un apego, una vinculación extraordinaria. Pero los estudios indican que la satisfacción del matrimonio se irá en detrimento en la medida que pasan los años, máxime, especialmente cuando están los hijos ya presentes y están creciendo, están en edad de adolescentes, etcétera. Serán los momentos más difíciles donde esa relación que debió ser satisfactoria siempre ha decrecido sustancialmente. Así también ocurre con Dios. Para luego se retoma cuando ya la vida, se llega a un momento de la vida cuando ya no están los hijos, cuando ya el trabajo casi estoy terminando, mi ciclo laboral, cuando ya estoy llegando a un momento en la vida donde empiezo a sentirme más solo. Allí la pareja se revincula y vuelve y se afirma en el amor. Pero dos males hizo el pueblo de Dios, y uno es que dejó a la fuente de vida. Y entonces, ¿qué hace el ser humano cuando deja la fuente de vida? Hace un reemplazo. Cava para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y uno de los factores determinantes que están ocurriendo hoy y que va a ser característico de esta nueva generación de la cual hacemos parte, es el cuestionamiento y buscar la independencia de pensamiento, independencia. Y qué bueno es eso, ¿no? De ser una persona con un pensamiento crítico, autocrítico, que puede evaluar, que puede determinar qué es y qué no es. Pero el hecho es que cuando los israelitas lograron ser una nación ya crecida, ellos pasó de ser una teocracia, ahora tenían su rey. Entonces ocurre lo que pasa con el ser humano: nos relajamos los principios, y ahora era la universidad la que comandaba el pensamiento del pueblo de Israel. Era el pensamiento científico, que no está mal. Era el pensamiento filosófico de los pueblos de alrededor. Era que ahora somos estudiantes, ahora somos gente, con un nombre, somos funcionarios, somos ministros de gobierno, somos representantes de un reino y no necesitamos a Dios. Dios queda fuera de la ecuación. Y si medio lo dejamos,
entonces no es el Dios de la Biblia, el que prima en el comportamiento, en la fe, en el pensamiento filosófico de mi creencia, sino que es el Dios de mi mente. Y por eso cuando la Biblia dice no tengas dioses ajenos delante de mí, detrás hay una verdad, y es que yo puedo leer la Biblia sin conectarme con el espíritu que la fundó, que la existencia, y entonces, claro, crear un Dios diferente al Dios de la Biblia. Unas posturas donde yo creo esto, yo veo esto así. Jeremías, el Señor a través de Jeremías está diciendo, no, eres una generación que se debe reinventar y hay que pararse, hay que hacer un alto en el camino y preguntar por los senderos antiguos. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y entonces, este versículo 16 podemos dividirlo en 3-4 partes para extraerle verdades. Y es, párense en los caminos y analicen. Miren que allí mismo en el libro, en el capítulo 10, versículo 23, el profeta dice, el Señor a través del profeta, bien sé yo, oh Jehová, que al hombre terrestre no le pertenece su camino. Somos dependientes. No pertenece al hombre que está andando siquiera a dirigir sus pasos. Cuán frágiles somos, pero al mismo tiempo cuán prepotentes podemos llegar a ser cuando nos alejamos de la fuente de toda sabiduría, de la fuente de Dios. Bien sé yo, oh Jehová, que al hombre terrestre no le pertenece su camino. ¿Cuántas personas han muerto? ¿Cuántas personas que nunca pensaron verse en una situación crítica con su vida comprometida? No han tenido que estar. Es avalancha de peticiones de oración a los grupos de oración en las iglesias, en nuestras 4 iglesias, en la asociación, en el mundo, por todas partes las personas están desesperadas. Y cuando está el ser humano desesperado y angustiado, vuelve a Dios por si acaso. Es mi último recurso. Pero sepamos que al hombre no le pertenece el dirigir los pasos. Y estamos entonces frente a un síndrome que igual va de lado con el sufrimiento humano, con tantos síndromes que afronta la humanidad, especialmente la juventud, los niños. Se encuentra un sinnúmero de enfermedades del área emocional, del área ya biológico, físico, del cuerpo, que son síndromes. Ayer, por ejemplo, era el Día Internacional del Síndrome del Turner y estuvimos con la fundación, una de las fundaciones que tiene el país, acompañándoles durante un momento a las horas de la tarde. Pero hay un síndrome en el ser humano y es a lo nuevo, en lo nuevo superior al antiguo. Y entonces se ridiculiza lo que se denomina tradiciones. Es que eso que siempre se ha dicho, es que esto que siempre ha enseñado la iglesia debe ser revaluado. ¿Será que sí es? Y la iglesia está sufriendo en esa dirección. Aún desde los claustros académicos, teológicos, hay unos movimientos de decir, hay que repensar el Apocalipsis, hay que repensar el planteamiento profético desde Daniel, hay que repensar la verdad del santuario. Y a través de todos los tiempos de la historia ha habido levantamientos para traer cosas nuevas, entre comillas. Y se ridiculizan las raíces profundas, los fundamentos teológicos de la verdad, y eso ya era profecía, van a ser removidos desde el fundamento lo que creemos y lo que tú crees. Aún lo que significa ser iglesia. Ahora estamos en el síndrome de cambio. ¿Qué va a hacer la iglesia ahora? ¿Cómo va a ser más efectiva la iglesia? Esta crisis, ¿en qué ayudará a la iglesia? Y cuando hablamos de la iglesia, usted puede estar pensando en la iglesia de fuera, pero yo no te estoy hablando de la iglesia de afuera, no te estoy hablando de la congregación de Oasis, estamos hablando de ti, porque tú eres la iglesia, tu grupo familiar es la iglesia, no estás fuera de la ecuación. ¿Qué significa ahora ser iglesia? ¿Qué significará hacer apostolado, hacer discipulado? ¿Qué significa ser sal para el mundo, para esta ciudad? ¿Qué significa eso? Cuando estamos frente a un síndrome de que no sabemos ni tan siquiera lo que creemos, no estamos fundamentados claramente, tenemos vacíos doctrinales, vacíos en nuestra fe, que es necesario que sean llenos, que sean saldados en estos días que nos restan antes del regreso de Jesús. Miren cómo el libro de Proverbios aparece allí también el sabio Salomón diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, hay caminos que al hombre le parecen rectos. Miren que el Señor nos dio la capacidad de razonar,
de ser inteligentes, de ser seres pensantes. Pero ese raciocinio, ese pensamiento tiene que estar fundamentado sí y solo sí en la palabra permanente por los siglos de los siglos. Bien lo dijo el profeta mismo, Isaías, cuando dijo, sécase la hierba, marchítase la flor, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, gloria al Señor. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban por ser caminos de muerte. Ahí sigue entonces Machado y Serrat diciéndonos, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Hay caminos que al hombre le parecen rectos. Y uno sí, yo creo, yo pienso, y ahora estamos en el yo pienso, en el yo creo, en el yo, y entonces buscamos personas, filosofías, instructores que fortalezcan ese pensamiento que yo ya tengo, que concuerden conmigo. Y qué peligroso es eso, fundamentar nuestra fe en lo que dijo fulano de tal, sin estar seguros en que lo dice Jehová Dios. Son los caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban por ser caminos que cobran la vida, que cobran la vida. Cuando hablamos de paradigmas, nuevos paradigmas, escuchamos desde lo profundo, inclusive de nuestra juventud, cuánto necesitamos orar por nuestros jóvenes, porque ellos están dentro de confrontados con tantos pensamientos paradigmáticos desde la ciencia, que el clamor hoy es una iglesia para nuestra era. Y hay que estilizar la iglesia, traer unos nuevos estilos de adoración, traer una nueva forma, usar luces, actualizar entonces la fe. Necesitamos una nueva era teológica para un nuevo siglo, y esos clamores se escuchan desde muchos ámbitos. Debe haber un cambio constante para una cultura en constante cambio, que de verdad la cultura cambia, el pensamiento cambia, pero hay verdades que continúan para siempre, y te lo voy a probar en un momento. Debe haber una nueva forma, y claro que sí, la iglesia debe mejorar, debe ambientarse, debe ser más espiritual. Miren cuánta necesidad tenemos de ser personas espirituales, que se traduzca en que usted esté donde usted esté, el ambiente cambie, porque la espiritualidad suya trasciende desde el estilo de vida, desde cómo hablo, cómo me relaciono, qué tipo de negociante soy, cuán serios son mis transacciones comerciales, cuán serio es el hecho de hacer familia, cuán serio es para mí, para usted como joven, ahora que está pensando en organizar su vida para este presente y hacia el futuro, cuán serio es buscar consejo de Dios, buscar consejo de personas instruidas, buscar el consejo de sus padres. Pero estamos dentro del paradigma del cambio, cosas nuevas, que era lo que querían escuchar los griegos en tiempo de Pablo. Solo era la idea de escuchar lo nuevo, cuando ya no más, queremos algo nuevo, sea lo que sea, pero que sea nuevo. Creo que necesitamos ser una generación que se revitaliza con una fe actualizada, pero fundamentada en yo sé lo que creo, yo sé en quién creo, yo sé cómo lo creo, porque el Espíritu Santo me instruye, el que fue gestor de la vida y gestor de la palabra de vida. Para esta cultura de constante cambio, para esta nueva humanidad, se requieren cristianos nuevos, pero nuevos desde lo profundo de su corazón. Y esa era la actitud de los hebreos de la época de Nehemías. Ellos dejaron al Señor y cavaron para sí su propia teología, su propia cosmovisión, su propio mundo, su propia iglesia, no la que Dios había establecido. Y eso fue nefasto para la nación, porque terminaron esclavos en una cultura que esa no perdonó, esa los culturizó por la fuerza de las armas, por la fuerza de la coerción. Se convirtieron en babilonios en sus mentes, aunque miraban hacia Jerusalén. Y esa religión fue la que trajeron de vuelta luego, una religión simbiótica, mezclada. Así que ese texto continúa vigente. 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. 2 males: el rechazo de lo real, de lo verdadero, en preferencia de lo irreal y lo falso. Porque es que lo primero, dejar a Dios, me lleva ¿a qué? A lo segundo.
Jeremías 6:16 nos está diciendo, así dice el Señor, párense en los caminos, deténganse en el sendero, deténganse y pregunten allí, hagan una evaluación. Yo creo que estos días que hemos tenido en casa y los que restan son para hacer una evaluación, pero para bien, para crecimiento, para reestructuración, para una vivencia, una experiencia. Pregunten por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Y a quién hay que preguntarle, a quién hay que hacerle esa pregunta. Si usted va, bueno, ahora tenemos el GPS, pero cuando no teníamos ninguna de estas ayudas tecnológicas, uno iba a una ciudad desconocida y tenía que estar preguntando, una encrucijada, 3 caminos, 3 esquinas, 4 esquinas, ¿aquí qué hago? Me dijeron que hacía ese sector, pero entonces, ¿qué hace el ser humano? Pregunta. Y usted no va a buscar preguntar a una persona que usted la nota como que no está tan en compostura. Usted va a buscar al señor fulano de tal que va pasando, o al policía, o al guardia. Mire, yo estoy hasta al guarda, yo estoy aquí en esta condición, en esta situación, debo ir hacia tal lugar. Pregunten por los senderos antiguos cuál es el buen camino. Y cuando encontramos en esta palabra aquí en este versículo, Olam, que significa viejo, encubierto, hablando del sendero antiguo, sin límite de tiempo. Esto nos va dando una luz y estamos hablando de una verdad de cuño, una verdad, un axioma perenne que se mantiene actualizado en el tiempo y por la eternidad. Pregunte por esos senderos, no por filosofías. Y eso se encuentra solamente a los pies de Jesucristo cuando yo clamo en la mañana, Señor, pan de vida. Es más que ver videos, es más que escuchar sermones, es sentarse a los pies del autor de la fe. Y eso requiere coraje, requiere decisión. ¿Quieres algo eterno que sea escrito en tu corazón con letra de fuego, que la ley de Dios sea escrita en el alma, para que resulte natural vivir según los principios, las normas del cielo? Pero aparece top. La siguiente frase en esta sección del versículo que dice, el sendero de una verdad sin límites eterna, pero también que es agradable, que es indicador de prosperidad, que es grande, que es alegre, que te hace distinguido, y que esa verdad te lleva a un camino seguro, diferencial. Yo no quiero pensar que nosotros nos hayamos matriculado en esta fe, en esta filosofía espiritual, y estemos a la deriva, estar ciertos que vinimos a Cristo, pero con una decisión, por una necesidad, en un momento de crisis, en un momento cuando estaba destruyendo su matrimonio, en un momento cuando estaba sin sentido en la vida, para que ahora vengamos a una complacencia, a una tranquilidad, y dejemos como al Dios me lleve, dicen en algún lugar, al por si acaso, el desarrollo y la culminación de este proceso. Sabes que estos calificativos para el sendero y para el camino que el Señor nos muestra, de que es un camino distinguido, seguro, cierto, es eterno, viene de la eternidad porque viene del corazón de Dios, al detenernos. Imagina que no están bien las cosas en tu emprendimiento, en tu empresa, que hay una situación que está arrojando el balance general, el corte que hiciste ese mes, está arrojando un camino, un sendero que si vamos por aquí vamos hacia la quiebra. ¿Qué haces? ¿Te quedas allí? ¿Buscas consejo de personas comunes o buscas expertos? Claro que expertos, y tomarás acciones de experto. Salvarás tú, harás lo necesario. Hay personas que están dispuestas a dar su vida por salvar su emprendimiento, por salvar la razón de ser de él y por mantener el sostén de su familia. Pregunten entonces por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? ¿Cuál es ese buen camino? Y si hemos descubierto en Jesús un camino superior, un camino distinto, viva por eso, vivamos por esa verdad, pongámosle todo el corazón, todo el sentido, toda la vida. Pregunten por los senderos, ¿cuál es el camino? Una crisis al interior de la pareja, ¿te vas a quedar allí, viendo morir tu matrimonio? ¿O preguntarás en la escritura, le preguntarás al Señor y buscarás ayuda? Claro que lo harás. Si tienes una crisis con tus hijos, algo harás.
para que cambie porque los amas. Te pregunto, ¿amas a Cristo? Pues, ¿eres amado por el Señor? Pero miren que ese camino lo encontramos de una manera clara, evidenciado en las Sagradas Escrituras. Y he colocado varias caracterizaciones de la palabra de vida. ¿Qué es la palabra de Dios? Es poderosa para salvar, dice Romanos 1:16. El evangelio que se expresa en esta palabra es como dinamita, tiene poder para el cambio, desde lo profundo del alma, para transformar desde el corazón. Este versículo que le gusta tanto a mi esposa en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva, activa, aguda, penetrante, discernidora, como siempre ha sido, sigue siendo hoy, no ha cambiado. Es vivificante y enriquecedora como cuando Cristo resistió al diablo diciendo, escrito está. Es tan poderosa para llamar al hombre a Cristo como cuando fue escrita. Tiene poder para traer cautivo al pecador. Tan eterna e indestructible como cuando se reveló esa palabra. Los santos hombres de Dios hablaron siendo instruidos por el Espíritu Santo de una palabra perenne. Es tan salvadora como en los tiempos apostólicos, aún sigue salvando hoy. Y usted puede ver en esa persona que está indiferente, pero cuando ve este peligro, ve estas situaciones sociales que están ocurriendo, ahora vuelve y te dice, ora por mí, pide que oren por mí en tu iglesia. Es tan perfecta y capaz de hacer el hombre perfecto para toda buena obra y por sobre todo lo hace sabio para la eternidad, según segunda de Timoteo 3:16-17. Esa es la palabra de Dios, es allí donde encontramos el camino, es allí donde tenemos que hacernos expertos, a los pies de Cristo. La Santa Biblia es perfecta para el espíritu del hombre porque ya no cambia. Muy bien, vamos entonces a hacer un experimento. ¿Qué pasa con el aire, el pan y el agua? El agua sigue siendo agua hoy tanto como fue en el momento acabada, y aquí tengo un poquito acabada de salir de las manos del autor. No ha cambiado, sigue siendo agua, sigue teniendo los mismos compuestos, 2 partes de hidrógeno, 1 de oxígeno. ¿Qué haría usted al pensar que el aire que tenemos se convierta ahora en CO2? ¿Estaría usted tranquilo? Vamos al cambio, cambiemos, hagámoslo. El aire sigue siendo aire y sigue teniendo los mismos componentes. El pan sigue siendo pan, tanto como cuando salió de las manos de su autor y lo recibiera Adán y Eva. Es de esa palabra, de ese autor quien estamos hablando, cuyas acciones, cuya obra, cuya verdad fundamental, su esencia, se nos transmite a través de la fe mediante la palabra. Entonces, es inmutable. Miren cómo lo refiere el libro de Proverbios 30. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Vas a salir a la calle ahora. Vamos a afrontar en esta nueva forma el mundo de hoy hasta que el Señor vuelva. Pero hay una seguridad de que Él es escudo a los que en Él esperan. Ay, ¿qué tal si me contagio? Él es escudo a los que en Él esperan. Ay, ¿qué tal si la crisis se agudiza, la crisis económica en mi casa? Él es escudo a los que en Él esperan y lo creemos porque Él lo dijo. Por eso dijo el proverbista, no añadas a sus palabras, no añadas a sus planteamientos, a sus postulados. Si el Señor lo dice es porque es esencial. Si el Señor te dio unas normas, unas leyes, es porque son para la vida del ser humano. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. La palabra de Dios es inmutable. Y miren que además de la palabra de Dios, este pueblo adventista tiene verdades que nosotros no apreciamos en su totalidad. No la buscamos con hambre y sed. Si lo hiciéramos, tenemos el don profético. Tenemos también la palabra profética más segura. Miren, no es que medio segura, es más. Es por sobre cualquier otra verdad. Recuerde que viene de los lineamientos de la eternidad. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta el regreso de Jesús. Si hay algo que nos tiene que dar esa vida, ese sentimiento profundo de esperanza es que esta palabra habla de un reino prometido y habla de ese rey. Esa palabra alumbra en la oscuridad de la tormenta, en la oscuridad de la aflicción que llena el mundo. Y nos habla del día del esclarecimiento, de cuando el Señor esté con nosotros y nos aclare todas las cosas.
y el lucero de su presencia, de su reino, nazca en tu corazón y en tu vida, Sebastián y Diana. Pero se nos llama a la reflexión en Jeremías 6:16. Y claro que reflexionamos cuando está en juego la vida, cuando está en juego mi empresa, cuando está en juego mi trabajo, cuando está en la relación matrimonial en crisis. Tenemos que reflexionar y evaluar, parar, hacer un análisis circunstancial, hacer un alto en el camino y aperturar el cambio. ¿Cómo saldremos a la ciudad nuevamente? ¿Cómo saldremos al mundo de hoy? ¿Cómo afrontaremos las verdades con las cuales tendremos que dar razón de nuestra existencia? ¿Cómo? Reflexión y análisis. Parados en los caminos, en el camino. ¿Estás en crisis matrimonial? Detente en el camino. ¿Estás en crisis existencial, una vida espiritual que no avanza, no funciona, no es transformacional mi espiritualidad? No trasciendo. A parar, hay que detenerse. Pero además de parar, indagar por el camino, averiguar por la senda, hay que andar en ella, hay que andar por ese camino, y ese andar significa disponerse a un estilo de vida diferente al que traigo, a un pensamiento, a una filosofía diferentes. Eso es lo que se llama entregarse. Buscar ese camino, al buscarlo entendemos en ese camino un estilo de vida diferente. Yo quiero pensar, hermanos, que los cristianos adventistas de hoy no podemos estar jugando al cristianismo. Si necesitamos agudizar nuestro pensamiento, necesitamos ir, hermanos, a la reforma por salud. Eso no tiene que ser un asunto que estamos viendo que el mundo lo adoptó hace años, que uno consigue restaurantes con comida sana por todas partes, que está de moda, las tiendas light, las tiendas saludables, y no sean nuestras, cuando somos abanderados porque tenemos la verdad profética más segura, y menos que la vivamos, que continuemos en lo mismo. No sé si este COVID te sirvió para al menos pensar en eso y avanzar. Y ahí que les recordamos, hagan su huerta urbana, háganla. Nosotros ya estamos casi que cosechamos próximamente nuestros zucchinis. Más bien las matas. Estos días les compartimos las fotos. Más de 150 tomates están ahí avanzando. Ya estamos comiendo la col orgánico. Preparémonos porque cuando salgamos tengamos que salir. Vamos listos, estamos confiando en lo que el Señor reveló y estamos caminando en esa dirección. Es como dice el adagio popular, que tus acciones vayan en dirección a tus oraciones. No tiene sentido ser adventistas si esto no va a cambiar, esto no me va a dar una nueva dimensión de vida. No tiene sentido, hermanos, por amor de Dios. Un estilo de vida en el hogar, en esta ciudad, un estilo de actuar con sabiduría, con ciencia. Andar en este camino es lo que nos invita el Señor. Miren cómo dice el hermano de Jeremías, el profeta Isaías, hablando del mismo sentido, el camino de santidad que tiene que vivir el adventismo. Y habrá allí calzada de camino y será llamado camino de santidad. Yo quiero caminar por ese camino. Las familias que componen, las más de 30 familias que componen esta gran familia Oasis, necesita caminar por ese camino de santidad. Es un camino por donde no pasará inmundo, sino que Él mismo estará con ellos, Dios mismo, que es el que nos hace santos en el hogar, santos en la calle. Y al que anduviera en ese camino, por torpe que sea, usted dice, yo no entiendo mucho, yo no tengo tanto conocimiento, por poco que sea su conocimiento, mientras tenga la seguridad de ir conducido por el santo de los santos y por la santa palabra de Dios, no se extraviará, llegaremos al puerto seguro. Es que hay que reconocer las sendas antiguas, el buen camino, pero eso no es suficiente. Necesitamos entrar por ese camino, a menos que lo practiquemos y perseveremos en él. Se nos invita aquí en Jeremías 6:16 a permanecer, a no salirnos del camino y andar por él. Mire que Isaías 55:11 nos da una garantía. La palabra que sale de mi boca, dijo el Señor, no volverá a mí vacía. Tiene poder para tocar el corazón. La verdadera obediencia es del corazón. El verdadero adventismo es del corazón. La verdadera vida cristiana es del corazón. Es un nacimiento nuevo. Son unos frutos resultantes de una conexión, de una relación.
porque la palabra que sale de la boca del Señor no volverá vacía, sino que hará lo que Él quiere y será prosperada en aquello para lo cual Él la envió, dice el Señor. Amén. ¿Quieres cambios? ¿Cambios externos o desde el interior? Ocurren cuando le damos un lugar a la palabra de Dios. Y los papás tenemos mucho compromiso, porque tenemos que tomar en serio, vivir la verdad, vivir en el camino de la verdad. Miren cómo se nos aconsejó. Toma en serio cada una de las advertencias que te hice hoy, dijo el Señor. Tómalas en serio. Tomar en serio es dedicarse, es sacar el libro, sacar el cuaderno, es aprender, es subrayar, es investigar, es profundizar, es cavar. Toma las advertencias que te hice hoy, transmítelas como una orden a tus hijos. Saben que los niños en cierta edad, de 0 a 6 años, ellos obedecen por la palabra del papá, por la figura de autoridad que tiene el papá, que tiene el maestro, que tiene el tutor. Y es eso lo que va a forjar en él el ser un ciudadano que obedezca las leyes, que tiene que aprender la obediencia. La ley no es un contrasentido, la ley tiene su sentido, tiene su momento, tiene su lugar. Por eso se habla que es eterna, que es el trasunto del carácter de Dios, que es la que nos va a mostrar hacia dónde debemos de ir en búsqueda de una transformación en Cristo y qué estándares tiene esa transformación. Transmítelas como una orden a tus hijos para que la obedezcan cada palabra de estas instrucciones. Ya, yo voy a dejar que mi hijo vaya, le voy a comprarle el celular, lo voy a dejar que se contamine. Esta no es tu tarea, papá. La tarea nuestra es transmitirle la verdad. ¿Cómo se transmite entonces ese legado, ese nuevo legado a esa nueva oasis, a esas nuevas familias? Un legado es reclamado por los hijos cuando ya no están sus papás. Y un legado espiritual debe ser evidenciado, al menos esa es la caracterización primaria, que nuestros hijos sean lo que fuimos, lo que nosotros les legamos cuando sus padres ya no estén, cuando ya estén fuera de casa. Pero qué lindo y qué poderoso sería que nuestros hijos vayan por la palabra de Dios, vayan con ella. Pero qué triste es un lugar donde se cuestiona la Biblia, se cuestiona la iglesia, se cuestiona todo. No tenemos convicciones, qué triste eso. La santa palabra de Dios debe ser el referente por excelencia y sigue siendo el referente por excelencia para encontrar sabiduría, métodos, exhortaciones para cumplir nuestra misión como papás, como esposos, como familias con éxito en esta vida. Necesitamos asumir entonces una responsabilidad, comprometiéndonos a ser agentes que contribuyen a la formación de una nueva generación fiel y misionera, y esta generación siguiente no será mejor que nosotros. Los hijos nuestros no serán mejor que usted, no serán mejor que yo. Usted que me escuche en Facebook o donde quiera que escuche, no será mejor esta sociedad de lo que tú eres ahora. Esperamos cambios en otros. Cambia tú. Debo cambiar soy yo. Por lo tanto, necesitamos padres en Oasis que decidan ser modelos ahora, de una vez por todas. Decidamos ser modelos conscientes en la transmisión de valores a esta nueva generación. Y para eso, hermanos, Jeremías nos dice, vuelvan al camino, al buen camino, al camino seguro, y entonces tendrán descanso para sus almas. No hay nada más poderoso que descansar en el Señor, descansar nuestras tribulaciones y por sobre todo ese miedo hacia el futuro. Tienes que tener miedo hacia el futuro. Si usted está en proceso de gestación de un bebé, ¿en qué mundo van a ser mi bebé, su bebé, su hijo, su hija? Pero tengamos la seguridad de que como papás de fe, nuestros hijos vivirán en un mundo, en una esfera de fe, en una esfera de personas que creen en la promesa de que el Señor estará con nosotros todos los días, con nuestros hijos, no nos dejará ni nos desamparará, porque somos fieles a la palabra y a las promesas de esa palabra. Termino entonces diciendo en palabra profética del Señor, el enemigo procura apartar la mente de nuestros hermanos y hermanas de la obra que consiste en preparar un pueblo capaz de subsistir en el día postrero. La única manera de que seamos capaces de subsistir en este último tiempo es que conozcamos la verdad y al verdadero. Apenas salgamos de esta crisis vendrá otra y cada día estarán otras mayores. No sé usted qué espera ver, qué espera que ocurra para que decida de una vez por todas no apartar su mente, sino concentrarse en lo esencial,
en ser un creyente de verdad. Pero la mayor acción del enemigo hoy es apartar, crear dudas, crear incertidumbre aún en la fe. Pero aquí mismo, en Testimonio tomo 3, página 275, ¿qué quiere el Señor? El Señor quiere que se repita la proclamación del testimonio directo dado en los años pasados, las verdades de cuño, de fundamento, la verdad presente que caracterizó y debe caracterizar al adventismo, ahora tiene que traducirse en acciones y en convicciones en esta nueva generación. Desea una renovación espiritual nuestro Dios. Las energías espirituales de su pueblo han permanecido adormecidas. Nosotros estamos muy adormecidos en Oasis y yo no quiero ver, no quiero pensar ni siquiera que volvamos a Oasis, volvamos al templo igualitos, llegando tarde, descomprometidos, desconectados, distraídos, que es lo mismo irme a caminar, a pasear un sábado, que es lo mismo quedarme en la casa, que es lo mismo. No sé si lo vamos a quedar acostumbrados a darnos en la casa, pero ahora hay que salir a la casa de Dios, hay que entrar en la santidad del templo, hay que ir revestidos de ese halo de que es un lugar para reverenciar, que es un lugar de quietud. ¿Cuánto necesita la comunidad? ¿Usted se imagina un musulmán viniendo a Oasis y vernos a nosotros en un día común, en un sábado común? ¿Será que se regresa horrorizado del Dios, la concepción de Dios que tenemos sin nada de santidad, nada de compromiso? Necesitamos una renovación espiritual y tiene que ocurrir ahora, pero ocurre en la palabra. Las energías espirituales del pueblo de Dios han permanecido adormecidas por mucho tiempo, pero debemos resucitar de esa muerte espiritual aún allá, arribita, John y Nora, allá en el corregimiento. Hermanos y hermanas, así ha dicho el Señor en Jeremías 6:16, andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero recuerden que dijo la generación de Jeremías, dijeron, no queremos ese camino, no queremos andar por él. De ahí vivieron cautivos, ya eran cautivos del diablo y quedaron bajo ese cautiverio ahora visible bajo las órdenes de los babilonios. Hay mucho pueblo de Dios cautivo ya, cautivos en el estilo de este mundo, cautivos en la duda, cautivos en el sufrimiento, en el maltrato en el hogar, cautivos en conductas que aprendieron de generaciones anteriores, pero que no hemos traído a la cruz del Calvario. Así ha dicho Jehová. Y bien lo recordamos, yo les invito a entrar a este navío. Es un navío inmenso. Quizás están viendo un poco más abajo acá. Y así eran las cabinas de los barcos hace unos años atrás. Estaba el timón, ese de característico de madera. Estaba allí el capitán con toda su tecnología de ese entonces. Pero ahora las cabinas de los barcos son diferentes. El timón es distinto, inclusive tiene piloto automático, está conectado con GPS, tiene computadoras en todas partes, tiene un motor repotente, es capaz. Los barcos hoy son capaces de mover miles y miles de toneladas, miles y miles de bombillos, tienen generadores de energía que no paran en ningún momento del año, 24 horas, 24/7, 365 días. Son unas máquinas, unas estructuras sorprendentes, sorprendentes. Pero recordamos uno de esos navíos quien hizo la apertura a lo que iban a ser esos transatlánticos, que esta empresa determinó crear 3. Y entre ellos, el segundo que zarpó fue el Titanic. Y aquí tenemos ese 14 de abril de 1912, esta fue lo que fue la cena, lo que se ofreció para la cena para primera clase. Esto iba a ser lo que las personas podían escoger en esa variedad de platos en un barco cuyo este señor Andrews, que fue el constructor, se esmeró en hacer lo mejor de lo mejor para la clase privilegiada, la gente de dinero, en el lujo, sobre el lujo y con todos los condicionamientos para que fuese algo de clase, de estilo. Y hasta los más mínimos detalles fueron tenidos en cuenta, tanto que le colocó doble
doble protección al casco de la embarcación y dividieron los compartimientos al punto que decían se pueden hasta inundar 4 compartimientos de esta embarcación y no se hundirá porque está hecha para ser insumergible. El Titanic marcó la historia de la humanidad en ese pensamiento de que el ser humano quiere hacer cosas grandes y claro que está bien, pero la tragedia del Titanic se resume en pocas palabras. Podríamos decir esta mañana, falta de atención, falta de previsión. Hicieron todo lo máximo por hacer un barco seguro, pero le faltó algo pequeño. Le faltó no tanto al constructor, sino al capitán de ese barco. ¿Saben? Este barco tenía una eslora de 267 metros. Ella parece 53.310 toneladas a una velocidad de 45 puntos, entre 45 a 50 kilómetros por hora. Una máquina poderosísima, como vemos aquí en este modelo escala. Tenemos uno de las habitaciones que eran para personas de alta clase. Era una cabina de lujo. Está sumergida allá en el océano. Esta historia nos recuerda algo y es esa fatídica noche cuando el capitán Andrew se retiró a su habitación. No pensaba lo que iba a ocurrir, pero sí dio la alarma para que los atalayas estuviesen atentos porque aunque habían evadido un poquito el recorrido por el sendero donde habían la mayor cantidad de témpanos de hielo y habían hecho cierto apartamiento de los riesgos mayoritarios, aún existían riesgos. Y el riesgo estaba en lo profundo del mar. Yo no sé dónde están los riesgos para mi vida espiritual. Tú tampoco sabes. Para tu hogar, para tus hijos, ¿dónde están los riesgos? Pero el punto es que sí habían riesgos para los que iban en ese barco y esa noche estaban tan tranquilos, tan extraordinaria, tan sofisticados todos, que solamente habían 2 hombres allá mirando hacia la lejanía, y fue en un momento que vieron como una mancha oscura en medio del mar, en medio de la quietud de la noche. Era una noche apacible, tranquila, como a veces creemos que es la vida, tranquila. Pero la tragedia se acercaba. Y cuando este experto hombre, este atalaya, divisó el peligro y dio el sonido de alarma, claro, los motores se colocaron en contrafuerza para detener la embarcación y hasta logró detenerse y se hizo un viraje para no dar de frente con el témpano. Pero una puntita de ese témpano rayó un costado del barco y le produjo una sencilla herida que fue fatal y mortal. Más de 1.500 personas esa noche tuvieron que verse confrontados con la muerte. Un poco más de 700 alcanzaron a salvarse en las embarcaciones, pero lo fatídico es qué riesgoso es para la humanidad sentirse en una falsa seguridad cuando dejamos de vista el camino. El camino. ¿Saben? Hay peligros en el camino. Por eso esta mañana, este mediodía, el Señor de una manera seria te manda este mensaje. Examina la senda de tus pies, de tu familia, de tu relación de pareja, de tu comportamiento social. Examina la hora en post-COVID-19. Examínate y que todos tus caminos sean rectos. Porque por debajo del mar, hermanos, del mar de esta vida, Satanás tiene movimientos políticos, religiosos, tiene una trama para entrampar, si fuera posible, aún a los escogidos. Por eso examina la senda de tus pies y sean tus caminos rectos. No te desvíes, ni dejes que desvíe tu familia, ni a derecha ni a izquierda. Aparta tu pie del mal del Señor. Quiero esta mañana preguntar a la iglesia de Jesucristo, a la familia Oasis. ¿Alguien en esta mañana está dispuesto a comprometerse? Al menos hágalo por la generación que sigue, por sus hijos, por sus nietos. ¿Está dispuesto a comprometerse para llevar adelante este sagrado desafío? Paraos
preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino y andad por él. Y la promesa es, hallaréis descanso para vuestras almas. Los gritos de horror, que es el registro fidedigno que se tiene en la historia del Titanic, esa noche fatídica de 1912, es que los que sobrevivientes estaban en las embarcaciones que se alejaron, temiendo ser absorbidos, o cuando estuvieron hundiéndose, ellos se alejaron, pero un sonido cruzó esa noche triste y fría, el grito desesperado, angustiado, esos miles que estaban muriendo esa noche cuando el barco pereció. Y ese sonido quedó con estas personas hasta la última de ellas que murió hace poco. Qué horrorizante sería, hermanos, un día perecer con los que no conocieron la verdad. Cuando nosotros la tuvimos con nosotros. Alguien en esta mañana desea decirle al Señor Cristo, guíame a toda verdad. Y a propósito, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Me invitamos en cámaras para decirle, Señor, la nueva oasis es una que se prendió de la cruz y que se paró en la palabra de Dios, la asimiló y la vive. ¿Estamos dispuestos a eso, familia? ¿Estamos listos para decirle, Señor, haz lo que sea necesario, pero sálvanos? Amén. Si me escuchas en las redes, te digo en el nombre de Jesús, venid a mí, dijo el Señor, los que estáis trabajados y cargados, haciendo referencia a Jeremías, el Señor Jesús, a Jeremías 6:16, y yo os haré descansar. El camino es escabroso y los pies sangrando van, no es fácil la vida. Pareciera que está lejos Canaán, pero está cerca, está aquí en el corazón, la promesa y la presencia de nuestro Dios. ¿Alguien quiere hacer una promesa al Señor esta mañana de comprometerse? Al menos le hace un capítulo diario de la Escritura y diga, Señor, dame luz para entender. Abra el don profético y consúmalo y vívalo en el nombre de Jesús. Ore con profundidad y con angustia y con clamor, pero que sus acciones vayan en dirección a las oraciones, al clamor resultante de una entrega. Esta mañana es para entregarnos. Amén. Tu corazón y tu vida oramos al Señor. Querido Padre y Dios nuestro, estamos en un alto en el camino. Estamos en un momento crítico, Señor, definitivo. Permítenos, aún en la torpeza, en lo poco conocimiento que tengamos, que haya sido nuestra fiesta hoy, recibir y andar por el camino de santidad. Provéenos, Señor, esa presencia a través del impartimiento del Espíritu Santo, un espíritu de escudriñar, Señor, de búsqueda, de sujetarnos a tu palabra y de entenderla. Amén. Permítenos que sean salvos nuestros hijos por este legado que les daremos. Hazlo, Señor, te pido solo por una familia que representará al resto de familias de Oasis, por Andrés Felipe, por Laurita, los jóvenes, Señor, hijos tuyos que necesitan saber conducirse, necesitan, Señor, ser sabios, necesitan llevar a esos dos niños al cielo. Te pido también por Sandra, Señor, y por Diego, también tienen bebecitos. Oh, Señor, ayúdalos a ellos, a los que ya estamos un poco más avanzados en la crianza, y a los que estarán ingresando en algún momento, Señor, te pido en el nombre de Jesús, tócanos a profundidad esta mañana y ayúdanos para que con solemnidad y con seriedad entendamos el tiempo y el llamamiento serio y restricto que nos haces desde los méritos que compraste para nosotros en la cruz de Calvario y desde el santuario donde estás, por extender tus manos hacia la familia de Oasis, hacia la familia del mundo, Señor, de la ciudad. Oramos por esta familia. Ven pronto en tu reino y manténnos fieles a ti, Señor. Te lo pedimos en la esperanza bendita de tu regreso, en la promesa de tu presencia, en la promesa del perdón y de la restauración, de tu palabra, en el nombre y por los